Pasan unos días. Parece que aquello que soñé se hizo realidad, y eso moviliza cada parte de mi ser. Estoy absorta en un estado de sensibilidad que me conecta con mi vulnerabilidad, con mi lado más humano. Dudo si realmente estoy despierta y me pregunto, ¿cómo es posible que todo esto esté sucediendo? Lo logré. Créetelo, Vicky, lo lograste, me digo a mí misma. Materializaste algo que estaba dentro tuyo, algo que muchas personas veían en vos, eso que el resto creía que podías hacer, pero que te repetiste incansablemente que no eras capaz de concretar. Y me celebro y te invito a que hagas lo mismo, que tengas la amabilidad de reconocerte en tu logro, en tu paso a paso, en todo aquello que hiciste para estar donde hoy estás. En este episodio quiero compartirte el camino recorrido. ¿Cuál es el origen de BeQueer? ¿Qué pasos hice para llegar a crear este espacio? Cuando me pierdo, cuando me lleno de dudas sobre este proyecto, busco en mi pasado. A veces, tan solo hay que volver al origen. Soy Vicky Tagliati y esto es El Diario de BeQueer, un podcast donde nos asomamos al lado B de la humanidad y la sexualidad. Si te sentís roto, incómoda, curiosa o con ganas de probar, este es tu lugar para evitar preguntas y vulnerabilidades sin filtro. ¿Te animás a volver al lugar donde todo empezó? Hola, ¿cómo están, Genchi querida? No puedo creer que estén del otro lado, escuchándome, haciéndome el aguante por segunda vez consecutiva. Bueno, eso contando que escucharon el primer capítulo de El Diario de BeQueer. No tengo dudas que es así, que si apoyan todo el proyecto desde el momento cero. Así que si no escuchaste el capítulo 1, volvés y vas a darle comienzo a esa primera parte de este hermoso proyecto que yo ya amo, obviamente, pero que bueno, espero que empieces también poco a poco a agarrarle cariño a esta co-construcción, como les vengo diciendo. Pasaron unas semanas, gente, del lanzamiento de BeQueer, del lanzamiento del podcast, del diario de BeQueer, esto que estamos haciendo, y para mí es inmenso, o sea, es inmenso toda la repercusión que trajo en mi proximidad, en mis círculos, los mensajitos hermosos que fui recibiendo, muy profundos, me hicieron llorar muchísimo, amigas, familia, gente también que no, quizá no está tan cerca mío y que de alguna u otra manera llegó hasta acá y que me hace sentir muy, muy bien, muy motivada para poder continuar con todo esto que conlleva muchísimos movimientos, muchísima inestabilidad, muchísima incomodidad, como lo dije en el capítulo anterior, y que a su vez sigue estando ahí latente, y esa es una cuotita más, es una manera más para poder motivarme a agarrar un micrófono como estoy haciendo ahora y ponerme a grabar, así, por la vida. Así que bueno, gracias por acompañarme. Hoy traigo un nuevo episodio de este podcast, que saben es el lado B de la contracara que tienen las cosas que vemos sobre todo en redes sociales, que en este caso BeQueer es un producto, es una marca comercial y muchas veces al ver el resultado uno pasa de largo todo lo que significa que hay detrás, ese trabajo o tantas otras cosas que llevan, ¿no?, a que eso se vea de una determinada manera en redes sociales. Así que hoy quería invitarte a que vayamos un poquito para atrás. Este capítulo se llama El Origen y quiero que vayamos haciendo un viaje juntas, juntos, juntes, que me acompañes también en esta historia, que también, que quizás la mía, ¿no?, pero que pueda ser tu historia también. Que te sirva para poder hacerte algunas preguntas o simplemente para detenerte en este momento presente y que puedas dar vuelta tu cara, tu cuerpo y que observes
que seas un observador participante de tu vida, sea el momento en el que estés actualmente, y que puedas regalarte esa mirada, esa perspectiva, esa retrospección para poder darte un abrazo a este que estás haciendo en este momento. Voy a empezar a contarles un poco. Yo en realidad soy licenciada en turismo. Como primera carrera universitaria fue eso lo que estudié, turismo en la ciudad de Rosario. Y es una carrera que me dio muchísimo, gente, muchísimo, muchísimo. Entonces estoy muy contenta de haber elegido esa como mi primera carrera. Me costó mucho poder decidir qué quería hacer para el resto de mi vida. Y eso es algo que me parece una locura, que a los 16, 17 años, 18, tengamos que definir qué querés ser para el resto de tu vida, ¿no? Y es una pregunta muy potente y en una etapa del ciclo vital como es la adolescencia, creo que es lo peor que podemos hacer, ¿no? Definir qué voy a hacer para el resto de mi vida. Y yo con esta Vicky más adulta, quiero decirle a todas aquellas personas que empiezan una carrera universitaria quizá, o se están dando una segunda oportunidad para hacer algo nuevo, quiero decirles que tomemos esas decisiones sabiendo que todo, absolutamente todo en esta vida es transitorio. Que lo que decidimos hoy no necesariamente es lo que nos tienes que esclavizar para el resto de nuestras vidas. Seguramente en algún podcast, en otro episodio voy a profundizar en eso, pero bueno, en este caso quiero hacer un poco un pasaje más rápido sobre esa mi decisión. A mí el turismo me dio la oportunidad, como les dije en el capítulo anterior, de poder abrirme un camino distinto, de poder migrar y de poder establecerme en una ciudad como Barcelona. Pero incluso estando en la carrera de turismo, algún que otro profesor, mi mamá en su momento, o sea, había mucha gente a mi alrededor que me estaban animando y me decían, che, Vicky, o sea, vos tenés que hacer algo en relación a lo social, a lo social, a lo social. Y yo era como, no sé, chiquis, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué sería algo alrededor en lo social? Y entonces a mí es una palabra que me quedó resonando muchísimo en mi cabeza, pero seguramente también en mi corazón, y que hizo poco a poco que yo empezara a abrir otros caminos, otras opciones. Por ejemplo, a mí en turismo siempre me gustó mucho esta idea de la sostenibilidad del turismo, de cómo hacemos sostenible un lugar. Hoy en día todas las ciudades están sumamente masificadas y entonces hablar de la cultura, de las comunidades, de cómo podíamos hacer que una ciudad mantuviera toda su esencia, toda su manera de vivir, también pudiendo generar ingresos económicos a través del turismo, pero sin matar su naturalidad, básicamente su origen. Entonces, también había algo de esa parte del turismo que me llamaba mucho la atención y uno de mis grandes motivos para venir a Barcelona fue ese, hacer un posgrado en relación al turismo cultural. Que, spoiler alert, nunca lo hice. Vine a Barcelona, pero al final nunca se llevó a cabo ese posgrado. La cosa es que resonaba en mí todo esto, ¿no? De poder ponerle otra variedad a un trabajo como el turismo, que muchas veces es de oficina, de estar encerrada en cuatro puertas, de enviar a las personas de viaje y es uno el que se queda. Y, y yo sabía que ahí no era mi lugar. Entonces, claro, fueron pasando los años, poquito tiempo, al poquito tiempo yo me di cuenta de que no quería trabajar en una agencia de viaje, que no era mi lugar, y se van abriendo esas posibilidades y es ahí donde migro a Barcelona. Pero en Barcelona también vengo a trabajar en un tour operador, que el tour operador es el que le vende a agencias de viaje, o sea, era más o menos las dos caras de una misma moneda, o sea, seguía siendo lo mismo. Y ese trabajo, que fue mi primer trabajo, no funcionó en absoluto. Y ahí entré en una crisis muy grande, gente, porque hacía 3 meses que yo estaba en Barcelona y me echaron de ese primer trabajo que tuve acá. Así que imagínense, para las personas que emigraron ya saben lo que puede desestabilizar, ¿no? Algo tan estructural como el trabajo.
Estaba sin trabajo, con casa, pero sin una vida hecha, casi recién cruzada de Argentina. Y para mí fue muy difícil ese momento en el que justo vinieron mi mamá y mi papá de visita y yo estaba llorando y estaba en una crisis existencial sobre ¿y ahora qué hago? Y obviamente empiezan a jugarse un montón esas ideas de volver, de la presión también del otro lado, quizá, ¿no? Esas ganas y ese deseo de tenerte cerquita, de bueno, si no sabes qué haces acá, volvé, pegá la vuelta. Y no, no volví. No volví porque había algo ahí adentro mío, muy adentro mío, que me seguía diciendo que este era mi lugar y que yo tenía mucho más por explorar, por hacer y por crear. Entonces seguí en Barcelona, aún así con ese malestar, con esa inestabilidad. Tomé todas las decisiones que tenía que tomar, o sea, accioné en relación a encontrar un nuevo trabajo, obviamente en turismo, pero a la par de esto, que obviamente era una cuestión pragmática, práctica del día a día, de poder sobrevivir al día a día, busqué, busqué información. Yo les estoy diciendo esto y ustedes quiero que hagan, o sea, que se hagan una idea de lo que fue, porque esto estoy hablando de 2017, gente, o sea, hace mucho tiempo atrás. Estoy hablando de esos primeros comienzos, de ese origen. Por eso realmente quiero que seamos conscientes de lo que sucede acá con este proyecto, para que ustedes también lo puedan llevar a cabo en su vida, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, conseguí un trabajo, pero a la par yo seguía averiguando. Empecé a averiguar qué otras carreras podía hacer, podía estudiar en Barcelona que tuvieran relación con lo social. Como les digo, esta palabra estaba resonando siempre en mí. Empecé a ver que existía una carrera que se llamaba educación social, otra que hacían intervención social o, bueno, por ejemplo, psicoeducación, bueno, todas las que tuvieran que ver con algo a nivel transformación de la vida de las personas a través de distintas disciplinas. Y había una que también podía llegar a estar dentro de mi campo de interés, que era psicología, pero bueno, no, tampoco estaba tan definido como carrera definitiva. Así que bueno, empecé a trabajar en Sagrada Familia, al tiempo, a los 10 meses nos echan, yo empiezo a hacer viajes como coordinadora, vueltas a Europa, un trabajo que para mí fue el sumo máximo que podía llegar a hacer en turismo, era autónoma, era mi propia jefa, me subía a un bus, estaba con gente durante 2 semanas y me la pasaba genial, llevando sobre todo a personas de Latinoamérica alrededor de Europa, en una maratón, eso sí, gente, una maratón básicamente desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche no paraba y eran 2, 3 semanas en las que estábamos sobre todo arriba de un bus, dando vuelta y conociendo lugares preciosos en Europa. Y eso me dio, la verdad que mucha independencia económica, me dio una buena estabilidad, pero no me daba eso que yo necesitaba adentro mío. Y era hacer algo que genuinamente me, me trascendiera a mí como persona. Algo que sienta que estaba haciendo por pasión, algo que sienta que me movía a levantarme todos los días porque había algo en ese hacer que tenía todo el sentido para mi vida. Y es por eso que, de alguna u otra manera, seguí yendo para adentro mío. Seguí buscando hacia mi interior con muchísima, muchísima paciencia y con muchísima perseverancia. Y un día, casi como un insight, ¿vieron esas cosas que es como un eureka? Que cae la manzana y que de pronto tu cerebro, tu cuerpo, tus ojos se abren de manera sorpresiva y entienden que la decisión ya está tomada y que hay algo que vas a hacer y que es justamente lo que necesitas hacer. Bueno, así me pasó a mí con respecto a mi carrera actual. Era un verano de 2019, estábamos en Uruguay con mi familia de vacaciones y yo ya había hecho 2 temporadas de este trabajo de tour leader, de coordinadora.
Y de pronto estaba en el baño con mi hermana más peque, con Iri, y le digo, ya sé qué voy a hacer. Voy a estudiar psicología para ser sexóloga. O sea, se lo juro, gente, fue así. Fue así, y esto estoy hablando del año 2019. Fue un abrir y cerrar de ojos, estar bañándome, ella maquillándose y decirle tal cual lo que escucharon. O sea, de un momento para otro yo sabía qué era lo que quería hacer. Claro, había hecho un montón de pasos anteriores, como por ejemplo empezar la convalidación de mi título en turismo, y eso me permitía no tener que hacer la selectividad en España, que es un examen que uno hace para poder entrar a las universidades, y yo, si convalidaba mi título y me daba una buena nota de corte, podía ingresar directamente a psicología. Y eso pasó, gente, o sea, la convalidación, esto fue, por ejemplo, en febrero que yo decidí, la convalidación fue en abril, y 2 semanas después, mayo, yo tenía que anotarme en psicología. O sea, se fue dando de una manera muy, muy mágica, muy en el momento justo, en el momento exacto que tenía que darse. Claro, uno dice, wow, qué bien, maravilloso. Pero imagínense que en ese momento era comenzar las clases en septiembre de 2019 e iba a ser un camino de 4 años de cursado de psicología, más todo lo otro que yo tuviera que hacer para poder ser sexóloga. Y uno, en esta época, donde todo es tan efímero, donde todo es tan rápido, donde todo es tan de un momento para otro, donde estamos en búsqueda constante de esa gratificación inmediata, pensarse y proyectarse a largo plazo, porque ni siquiera era a mediano plazo, era a largo plazo, es algo que tenemos que ejercitar muchísimo, muchísimo. Tenemos que volver hacia adentro a poder bajar esa ansiedad y a ir haciendo paso a paso todas esas cosas que tenemos que hacer para llegar hasta donde queremos llegar. Justamente este capítulo va de eso, de que vos, en este momento que estás en tu vida, seas capaz de serte sincero, sincera, sincere, que vayas para adentro, te mires en donde estás actualmente, y si estás en un lugar donde realmente tenías ganas de estar, ya sea en otro país, ya sea en un trabajo nuevo que te hace mucha ilusión, ya sea en una relación, en un vínculo hermoso, donde te sentís sumamente acompañada, donde te sentís plena, pleno. Yo te invito a hacer ese ejercicio que estoy haciendo yo a través de este podcast, de girar un ratito tu cabeza, tus ojos, y mires hacia atrás, hacia esa persona que fuiste hace 5 años, 6 años, y que tengas la capacidad de poder poner en esa línea de tu vida todos y cada uno de esas acciones, hechos que hicieron que hoy vos estés a donde estás acá. Te invito a hacer ese ejercicio. Te invito a que seas consciente de cada paso que diste para poder estar a donde estás. Porque realmente nos cuesta muchísimo disfrutar el momento presente en el que nos encontramos y damos por hecho absolutamente todo. Damos por hecho que, bueno, si estoy acá, ya está, listo, ahora tengo que dar la vuelta a la página y tengo que ver hacia dónde voy. ¡Ey! Pará, frenate, frenate, date un respiro y mirá hacia atrás para darte cuenta, para poner en valor todo lo que tuviste que hacer, todo lo que tuviste que pasar, sean cosas positivas, cosas agradables, desagradables, todo eso que hiciste, y que le des el valor que tiene algo como tu vida, tus pasos, tu huella, que vuelvas a ese origen, a ese lugar, a esa raíz, que puede ser a veces una ciudad, que puede ser a veces un estado, que puede ser a veces tu propio interior, que puede ser a veces una relación, una persona, y que veas todo
lo que pasó año tras año para que vos estés a donde estás ahora. Lo digo así y me emociona muchísimo. Les voy a dejar al final de este podcast una canción que también a mí me sirve de ancla para poder conectarme cuando estoy desorientada o cuando no soy capaz de celebrarme mi presente, de darme cuenta realmente lo privilegiada, lo maravillosa que está haciendo mi vida, cuando a veces solamente estoy pensando en aquellas cosas que me faltan y no en todo aquello que conseguí, me pongo esa canción y conecto con este fuego interno, con este origen, con esta esencia. Pasaron 4 años y medio, en realidad, de haber hecho psicología, una carrera que en el medio, imagínense, la cantidad de trabajo, de esfuerzo, de sacrificios, de cosas bonitas, de vínculos, de relaciones, de aprendizajes que yo tuve en estos 4 años y medio de carrera de psicología en una universidad en el exterior donde hablaban 2 lenguas oficiales, una de ellas el catalán, que es una de las lenguas oficiales que se hablan acá en Barcelona. Todo un desafío para mí, porque era algo con lo que, bueno, yo venía habituada, pero no sabía hablar perfectamente. A día de hoy no sé hablar perfectamente, pero sigo estudiando. Pues chica estudiosa since 1991, pero fueron muchos los desafíos que se presentaron en la carrera, incluso, imagínense, la pandemia de por medio, estudiar con personas que tenían quizá 10 años de diferencia conmigo, poder crear vínculos en la universidad cuando yo tenía 28. Todo eso para mí fue un nuevo renacer, una nueva oportunidad que me estaba dando para poder concretar eso que tenía en mi interior y que tampoco tenía en claro hacia dónde iba. Y quiero contarles esto porque al terminar la carrera también surgieron un montón de dudas, un montón de esas vulnerabilidades, un montón de esos miedos empezaron a surgir en mí, pero así todo seguí. Hice una diplomatura en sexualidad humana, ya había estudiado millones de cursos en relación a la sexualidad durante la carrera, porque era lo que a mí me interesaba. Y finalmente, cuando creí que iba a tener que hacer muchos más años de carrera para poder estar ejerciendo como terapeuta sexual, se me presentó la oportunidad de hacer un curso que era bastante corto, pero muy práctico. Y que eso me dio la oportunidad de poder confiar en mí, de poder tener más recursos como psicóloga y terapeuta sexual y de poder animarme a lanzarme y a ejercer esta carrera. Y hoy en día, ¿no? Miro para atrás y digo, ¿qué onda? O sea, gente, ¿cuántos años invertí de mi vida en poder estar donde hoy estoy? Y es justamente ese ejercicio que yo quiero que hagan, que realmente se feliciten, se den un abrazo a ese logro, porque no es fácil, porque no es poca cosa, porque no todo el mundo se anima a lanzarse hacia un nuevo proyecto, hacia un destino desconocido, hacia un nuevo vínculo relacional. No se anima quizá una persona a amar nuevamente después de que algo se sintiera como un fracaso. Y eso hay que celebrárselo. Hay que celebrárselo y muchísimo, muchísimo. Porque si hoy estoy acá con todo este proyecto de Be Queer, es porque me di la oportunidad de volver a reinventarme, de volver a preguntarme a mí misma qué había dentro de mí, qué resonaba en los demás, qué veían los otros en mí y que yo no era capaz de hacerlo o de probarlo. Y este ejercicio es para eso, este ejercicio es para que dentro de un tiempo también vuelvan hasta acá, que escriban una carta a su yo del pasado, si así lo necesitan, que le agradezcan a aquellas personas que fueron,
porque esas personas son las que hicieron que hoy estén a donde están. Ese origen para mí es sumamente importante y hay que ser capaz de poder reconocérselo. Reconozcamos nuestros logros y abracémoslos. En mi caso, estoy acá con un proyecto que soñé. Es un proyecto al que le di vida a través de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y para mí es inmensamente honorable, no sé cómo decirlo. Estoy realmente honrada, me siento realmente honrada de que me estén acompañando y que estemos caminando juntos, juntas, juntes, poco a poco, habitando este espacio. Porque me encantaría también que estas palabras puedan ayudarte a comprenderte, a tenerte más compasión y que sepas que cuando estás perdida, perdido o perdido, puedes volver a tu origen. Volvés a preguntarte para qué haces lo que haces, qué te movió, qué te inspiró, qué te sostuvo cuando todo te tambalea o te tambaleaba. Y creo que volver a ese lugar es lo que muchas veces nos devuelve la claridad de saber que estamos a donde queremos estar. Gracias por acompañarme este rato. Gracias por formar parte de esta comunidad de Biqueer, por formar aún más parte de esta mini colectividad que hacemos en el diario de Biqueer. Espero que sigas acompañándome y vamos por mucho, mucho más. Gracias por estar en este segundo capítulo del diario de Biqueer. Te invito a seguirme en @psi.biqueer y a sumarte a la comunidad. Y recordá preguntarte, ¿cuál es tu origen? ¿Para qué haces lo que haces?